Advertencia. Esta historia contiene descripciones de violencia, humillación y suicidio. Si estos temas te afectan, cuida tu bienestar y busca apoyo. El coronel descubrió a la ciñá con la esclava, y lo que hizo te sorprenderá. Esa frase podría decirse como titular de un escándalo, pero en la Facenda São Sebastián de 1843 fue una sentencia que cambió vidas y dejó una grieta en la memoria de quienes la vivieron. En el corazón del válido Paraíba, entre cafetales que olían a tierra mojada y cuartos que crujían con el peso de la riqueza, se alzaba la Casa Grande, un patio de columnas, lámparas de aceite y cortinas que no ocultaban, sino que acentuaban las distancias. Allí vivían el coronel Joaquín do Rosario, su joven esposa Carlota y un enjambre de rostros que la sociedad llamaba propiedad. La facenda parecía tranquila desde lejos, los esclavos trabajaban con paso medido, el ganado pastaba y por las tardes el horizonte se volvía un abrazo dorado. Pero la calma era un barniz sobre tensiones profundas, la autoridad del coronel, su bebida ruidosa y su idea de honor como una extensión de su mando. La figura de Carlota, siempre perfumada, con vestidos caros y ojos que no terminaban de aprender a vivir dentro de un matrimonio impuesto. Y la llegada de una mucama llamada Adelino, que trajo consigo algo más que manos hábiles para ordenar la casa. Lo que vino después no se podía leer en los libros de cuentas del coronel, aunque lo que ardió dentro de la casa terminó por explotar como pólvora. Si esta historia te atrapa, dale like y comenta desde dónde la escuchas. Adelino llegó una mañana en que la niebla todavía se adhería a las hojas del cafetal. Tenía 21 años y una manera de caminar que parecía contener una paciencia antigua. Su vestido era sencillo, remendado en las mangas, pero sus manos, esas manos de dedos largos y uñas trabajadas, cuidaban con respeto lo que tocaban. Era mucama personal de la ciñá, asignada a peinar su pelo, preparar sus vestidos y estar cerca en los momentos en que la casa la dejaba sola. Nadie en la sala de la casa grande hubiera imaginado que aquel rostro tranquilo guardaba una palabra secreta. Sabía leer. La primera interacción entre Carlota y Adelino fue casi imperceptible. Carlota tenía 19 años, aún joven para la apariencia de mujer casada que se exigía a una ciñá. En su pecho vivía una nostalgia que no tenía nombre. No era la nostalgia por una tierra ni por sus padres, sino por gestos de autonomía que el matrimonio había clausurado. Cuando Adelino llegó a su cuarto para peinarla, sus dedos encontraron el pelo con cuidado, y en ese cuidado hubo una íntima reverencia. Carlota cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien la veía sin pedirle nada a cambio. Un peinado fue el inicio de una complicidad que nadie preveía. Se dijeron poco al principio, las palabras eran peligrosas en una casa donde todo se vigilaba. Pero había frases que no necesitaban permiso. La manera en que Adelino devolvía el peine al cajón, la inclinación casi reverente al pasar una bata, el roce involuntario de dedos al recoger una hebra de cabello rebelde. Carlota, hambrienta de conversación que no fuera la de salón, le susurró una vez sobre un convento donde había pasado una tarde de lectura antes de casarse. Adelino escuchó y, con una voz que parecía salir de una cueva cálida, habló de poemas que guardaba en la memoria, de versos que le habían enseñado en una casa lejana. Fue en uno de esos susurros cuando Carlota, atrevida por la soledad, pidió que le leyera. Los encuentros de lectura comenzaron callados, como se inician las estaciones, sin anuncios, con lentitud. Adelino traía palabras escondidas entre trapos, letras memorizadas que pulían el silencio. Leía en voz baja, con una cadencia que mecía la habitación. Carlota se apoyaba en el respaldo de su silla, las manos en las faldas, y dejaba que las sílabas la atravesaran. Los versos hablaban de cielos, de mares, de deseos disfrazados de metáforas. Hablaban, encima de todo, de la posibilidad de ser visto. A veces, las lecturas terminaban con ambas en silencio, los dos cuerpos ocupando la misma luz en la habitación sin que nadie dijera nada.
En esos silencios brotó algo que no tenía lugar en los mapas de la fazenda, un afecto que buscaba refugio. Una tarde de lectura lo cambió todo. Adelino recitó un fragmento sobre dos almas que se reconocen en la penumbra, y cuando las últimas palabras se desvanecieron, Carlota alargó la mano. No fue un gesto espectacular, sino apenas un deseo materializado. Sus dedos se encontraron y la piel respondió como si ese contacto hubiera sido pedido desde siempre. Las palmas se entendieron en secreto, las yemas aprendieron a reconocer el contorno de la otra. No fue una expulsión de las normas, sino una alquimia íntima. Leer y tocar se volvieron la misma devoción. Con el tiempo, esos instantes se multiplicaron en tardes robadas, en miradas que duraban más de lo prudente. Adelino enseñó a Carlota a leer los libros que la Sinjá había sido obligada a ignorar, novelas en cuero, tratados de botánica que hablaban de los cafetales como si fueran cuerpos, pequeños cuadernos con prosas. Carlota, por su parte, compartía secretos de una vida que nunca pudo elegir, el miedo a su esposo, la inmensidad del jardín cerrado, una infancia interrumpida. Entre ellas se tejió una nueva geografía. Pasillos que antes eran rutas de servicio se convirtieron en senderos para palabras. La sombra de la veranda se volvió cómplice. Era un amor prohibido, sí, pero también era una rebelión silenciosa, dos mujeres inventando una manera de existir dentro de una cárcel elegante. Los cambios en Carlota fueron sutiles pero visibles. Su risa, escasa antes, comenzó a aparecer en pequeñas corridas por la cocina. Dejó de temer las tardes y en ocasiones se negó a asistir a los bailes a los que su esposo la obligaba bajo el pretexto de una migraña o un malestar. Su piel tomó un brillo vivo cuando estaba con Adelino. Eso bastó para encender los susurros. La casa, que funcionaba con la precisión de una maquinaria social, empezó a crujir. Los esclavos compartían miradas contenidas, las mucamas murmuraban en la cocina, los peones intercambiaban frases que no eran del todo discretas. Entre las voces, una siempre alzó la mano del peligro: Calú. Calú era una mujer de edad que había conocido la fazenda antes que el actual coronel. Había visto nacimientos y pérdidas, vendimias y sequías, y su boca había aprendido a medir lo que decía. Se acercó a Carlota con la gravedad de quien sostiene una advertencia. Esto no es un juego, Siñá. Aquí, una equivocación se paga con castigo. Adelino, sin embargo, seguía siendo para Calú más que una trabajadora. La conocía desde la llegada de la joven a la casa y veía en sus ojos una serenidad que no coincidía con la sumisión esperada. Calú intentó disuadir, no con moralina, sino con experiencia. Cuida tus pasos. Los hombres con poder no entienden el corazón, lo castigan. Fue una sombra que pasó por ambos rostros, pero el amor ya había prendido y las noches se llenaron de acuerdos silenciosos. 6 meses transcurrieron entre miradas y libros. Hubo planes en voz baja de un posible escape, esquinas donde esconder pertenencias, una ruta que bordeaba el cafetal para llegar al pueblo y desde allí quizá ponerse en un barco hacia un lugar donde nadie supiera de qué orilla venían. Eran fantasías que sostenían y que a la vez amenazaban con estallar la burbuja de la casa. A veces, en la penumbra, Carlota imaginaba un futuro donde los vestidos fueran menos importantes que la compañía de la otra. Adelino, por su parte, se preguntaba si estaba dispuesta a arriesgarse a la desolación que traería un intento fallido. El amor de ambas era real y consciente de su precariedad. Nadie vio, o al menos eso pensaban, pero la facenda tenía oídos, y los oídos se llamaban servidumbre, criados, empleados del campo. Un criado del galpón comentó una tarde que la Siñá caminaba más ligera. Otro escuchó risas que no eran propias de la casa grande. Los rumores se filtraron como agua entre los ladrillos. Y una noche, como si el destino hubiera decidido no ser más secreto, el coronel volvió de un viaje antes de lo previsto.
La noche del descubrimiento fue de esas que permanecen como accidentes en la memoria colectiva. La luna pálida colgaba sobre la casa, las lámparas de aceite lanzaban parpadeos en las paredes, y la cocina aún despedía olor a sopa olvidada. El coronel, que bebía para anestesiar la nostalgia de negocios y obligaciones, subió las escaleras con pasos que no llamaron la atención hasta que fue demasiado tarde. En un cuarto alto, custodiado por cortinas bordadas, la ciñá y la mucama dormían juntas. Dos cuerpos que se habían permitido amarse estaban arraigados en la misma cama. La puerta se abrió. La luz de la vela los sorprendió. El momento del descubrimiento fue brutal, no por lo que mostró, sino por lo que implicaba. El coronel no vio dos mujeres, vio una afrenta a su mando, una traición a su propiedad. Sus palabras no fueron razonamientos, sino insultos que buscaban imponer dolor. No hubo diálogo, solo la expresión violenta de un honor cosido a la etiqueta del señorío. Carlota se levantó, temblando, sin poder explicar el silencio que los rodeaba. Adelino, con el rostro aún húmedo por el sueño, intentó ponerse en pie. La casa se convirtió en un tribunal improvisado, criados que observaron, puertas que se cerraron después de escuchar, miradas que buscaron la salida y no la encontraron. A la mañana siguiente, la humillación fue pública. El coronel ordenó que Adelino fuese traída al patio. No hubo necesidad de descripciones crueles para entender el castigo. La multitud observó cómo se degradaba su condición humana por la visión de un hombre que consideraba su honor mancillado. Se la llamó desleal, desobediente y se la mostró como advertencia. Los peones fueron obligados a presenciar, y las palabras del coronel se volvieron lianas que sujetaron la dignidad de la mucama. Carlota, reducida a un objeto de la disputa, vio cómo sus intentos por defender a quien amaba chocaban contra el muro del poder. Intentó suplicar, a su manera. Intentó explicar que allí había algo que no podía medirse por las normas del coronel. Sus manos temblaban, pero su voz fue tomada como insolencia de esposa. La forma del castigo fue decidida por la casa y ejecutada con la frialdad de quien administra la norma. No es preciso narrar con detalle las azotaduras, basta decir que la violencia tomó de Adelino lo que la facenda consideraba su utilidad, su fuerza, su obediencia, su posibilidad de servir. Fue expuesta y castigada, sin más consideración que la del ejemplo público. Los que debían ayudarla, los que en otros momentos compartieron risas y pan, quedaron inmóviles, porque en aquellas estructuras el miedo a la repercusión era más inmediato que la compasión. Con el tiempo, las heridas del cuerpo se volvieron algo peor, infecciones que nadie supo tratar a tiempo, llagas que consumieron lo que quedaba de su fortaleza. Adelino fue recluida en la censada, en un rincón apartado, envuelta en harapos y en silencios que pesaban más que las cadenas. Murmuró nombres como si se aferrara a algo que la muerte podía no quitarle. Recordó poemas que antes recitaba con voz clara. En sus últimos días, alguien le llevó un trozo de tela para limpiar su frente. Y en ese gesto se notó no la sumisión, sino la resignación de quien ha sido golpeada por una injusticia demasiado grande. Murió de las complicaciones y del abandono. No hubo ceremonia digna. La facenda se encargó de disipar las acusaciones. Se habló de enfermedad, de desgracia, de providencia. La noticia de la muerte de Adelino llegó como una piedra en el pozo del corazón de Carlota. La ciñá, que había soñado pequeñas fugas, que había planeado con la mucama alguna ruta hacia un puerto distante, quedó reducida a un hueco que ninguna mano pudo llenar. Su mundo, que había encontrado sentido en un par de ojos que la miraban con ternura, se desplomó. Intentó sacudirse, buscó auxilio, suplicó por explicaciones, pero la casa y su marido no le ofrecieron más que una corrección: quedarse en su sitio. Las mujeres de la casa la miraban con lástima o con temor.
Calú, con su mirada áspera, no pudo más que pasar la mano por su pelo con un gesto que no antecedió palabras. La decisión que tomó Carlota no fue la de una figura romántica de novelas, fue la de alguien que sintió que la única compañía verdadera que conoció ya no estaba en el mundo. En la soledad de su cuarto, buscando la última intimidad que le quedaba, cerró la puerta y llenó la bañera. No se trata de glorificar su acción, fue un acto de desesperación, un gesto final de quien había perdido su refugio, su futuro y su posibilidad de amar públicamente. Su cadáver fue encontrado con la misma rapidez que la Facenda se apresuró a cubrir el escándalo. Una pérdida más que debía manejarse con discreción. Los entierros fueron ceremoniosos en apariencia y fríos en intención. Adelino fue enterrada sin dignidad en un rincón de la propiedad, sin lápida que nombrara su vida más allá de la palabra criada. Carlota, por su posición, tuvo un sepelio más ostentoso, pero también hubo un esfuerzo por acallar la verdad. Se tejieron versiones que disminuyeron la culpa del coronel, se habló de desgracia familiar, de maldiciones privadas. El pueblo murmuraba y la casa grande respiraba aliviada. El escándalo se enterró con más recursos que cariño. Pero las historias, como las raíces del café, encuentran grietas en la tierra para crecer. A lo largo de los años, la Facenda San Sebastián fue perdiendo esplendor. El tiempo resquebrajó las maderas de la veranda, la lluvia desgastó las tejas y la casa quedó más sola. En las noches de luna, algunos aseguran haber visto dos sombras que caminan juntas entre las ruinas, una figura de falda larga que se detiene junto a una lámpara rota, otra más baja que le acompaña en silencio. Los trabajadores del campo, los niños del pueblo que vienen a recoger fruta y los viejos que recuerdan las historias de antaño cuentan que esas dos figuras se conocen, se buscan y a veces se sientan en la escalinata con la misma calma con la que antes compartían un libro. Así nació la leyenda, no como una simplificación del dolor, sino como una reparación simbólica. Donde la institución no ofreció justicia, la memoria popular colocó un marcador. Donde la ley del coronel negó un nombre, el rumor puso dos sombras que no desaparecen.